Y entonces en Colosenses capítulo 2 habla, o sea, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente. Se lo dice a los cristianos de la iglesia de Colosa y es para nosotros también, ¿de acuerdo? Dice, vamos a leer del versículo versículo 2, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta, diga conmigo, hasta. O sea, esto ya nos da una meta que alcanzar, dice, hasta alcanzar, ¿cuántas? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿cuántos? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora vean qué interesante esto, porque como cristianos, salvos por gracia, mediante la fe en el nombre de Jesús, mediante la fe en su sangre, porque eso es lo que nos da la salvación por gracia, creer en Jesús. Y al final de cuentas, ni siquiera es algo especial de nosotros creer en Él. Es el Padre que nos ha dado la fe para creer primeramente en Dios el Padre, creer en su Santo Hijo Jesús y también creer en su Santo Espíritu. ¿Estamos? Y eso lo vamos a dejar por otro día, pero ahí hay tres dimensiones de fe, ¿verdad? La fe para creer en Dios el Padre. Creo que la mayoría de personas creen en Dios, la mayoría de personas. Sin embargo, el punto es creer en Jesucristo, en el Hijo unigénito. Y es allí donde estamos todos los cristianos. Pero también tenemos que tener fe para creer en su Santo Espíritu. Y en todo lo que el Espíritu Santo es, en sus demostraciones, en sus manifestaciones. Ahí es donde ya muchos cristianos se quedan cortos. Esa es una realidad. Es por eso que algunos se oponen a las lenguas del Espíritu, a los dones del Espíritu y a todo lo que el Espíritu Santo es y hace. Pero hay que tener fe para ello. Sin embargo, mis hermanos, acá vemos cómo la voluntad de Dios es que usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, no nos conformemos solo con ser salvos de la paga del pecado. ¿Sí? Eso solo es el primer paso. Ser salvos de la paga del pecado, salvos de la condenación eterna. O podemos decirlo de esta manera, ser salvos de la muerte espiritual y del infierno. O sea, ya siendo salvos de la paga del pecado, entonces también, entre varias cosas, acá hay un desafío para nosotros, y es que usted y yo debemos de alcanzar, como dice acá, debemos de obtener no un poco, sino de acuerdo al versículo 2, si me lo pone nuevamente ahí, ¿sí? Quiero que le ponga atención a esto, no es un poco, sino es hasta alcanzar todas las riquezas. Este es el tipo de riquezas que usted y yo debemos de alcanzar como cristianos. Las riquezas de pleno entendimiento. ¿De qué cosa? Entendimiento y conocimiento del misterio del Padre y de Cristo, y de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están escondidos en Cristo. Diga conmigo, están escondidos. O sea, no están a la vista de cualquiera. O sea, no están disponibles así nomás para cualquiera, porque el Padre y Cristo son muy cuidadosos con esas perlas de sabiduría, con esos misterios, esos secretos de lo que el Padre es, de lo que Cristo es. Es por eso que también el Señor Jesús dijo: no tiren las perlas a los cerdos, porque las pueden pisotear. Tenemos que ser cuidadosos con esas perlas de sabiduría, de conocimiento. Pero debemos de entender que la voluntad de Dios es que usted y yo obtengamos no un poco, sino todas las riquezas de pleno entendimiento de todos estos misterios, de todos estos tesoros de sabiduría. Y que el día que nos vayamos de esta tierra, vayamos llenos de esos tesoros. Usted y yo seamos, eso es ser un tesoro especial para Dios. Ser un tesoro especial, aunque lo tradujeron así, ser tesoro especial, pero realmente es ser una vasija, un recipiente donde Dios guarda, pone todos los tesoros de su sabiduría, de su conocimiento, de lo que es Él, de lo que Él es.
¿Me explico con esto? O sea, eso es ser un tesoro especial, ser una vasija, un recipiente llenos de esa sabiduría, llenos de ese conocimiento. Y cuando la Biblia habla de conocimiento de Dios, no habla de un conocimiento teórico, nada más. Eso hay que entenderlo. Cuando la palabra de Dios habla de conocer a Dios, habla de tener un conocimiento empírico, o sea, un conocimiento de experiencia, no solo de saber, sino de experimentar, de vivir. A eso se refiere el conocimiento en la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo obtener? Porque aquí sería la pregunta, ¿cómo puedo obtener las riquezas de pleno entendimiento? Bueno, esta se obtiene solamente por revelación del Señor. O sea, no es con intelecto humano, no es con razonamiento humano. Estos tesoros, toda esta sabiduría, todas estas riquezas, solo se obtienen por revelación que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. ¿Estamos? Y ese es el mensaje que quiere dejarnos Dios. ¿Qué hacer? Entender esto para saber cómo obtener estos tesoros. Y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él era un hombre que él era un teólogo de aquel tiempo. Era un teólogo. En ese tiempo solo tenían el Antiguo Testamento, solo tenían los 39 libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, había gente que conocía el Antiguo Testamento, eran eruditos en el Antiguo Testamento, porque era lo único que tenían. Pero quiero que veamos cómo el hecho de solo tener conocimiento teórico, solo saber la Biblia, solo ser un teólogo en ese sentido, realmente eso no nos va a llenar de los tesoros, de estas riquezas de pleno entendimiento. Una cosa es conocer la Biblia, saber de Biblia, tener de memoria versículos de la Biblia, predicar cosas de la Biblia. Y otra cosa es tener revelación de los misterios que están escondidos en la Biblia. ¿Estamos? ¿Qué hago con la revelación que Dios me da? Y les decía que uno de los ejemplos es el apóstol Pablo. Fíjense que el apóstol Pablo fue educado, o sea, él no era un hombre cualquiera, en un sentido. O sea, el apóstol Pablo no era un hombre cualquiera, él era un hombre estudiado. ¿Sí? Él conocía el Antiguo Testamento y él aprendió a los pies, así lo decía la palabra. Él fue educado por un teólogo de ese tiempo también, un fariseo, que era admirado por todos por su conocimiento de la Biblia, llamándole Biblia ahorita al Antiguo Testamento, ¿sí? Porque era lo que tenía. Y para ello acompáñeme por favor al libro de los Hechos. Empecemos aquí también el libro de los Hechos. Ahorita le digo qué capítulo. Capítulo 5. Sí, capítulo 5. Primero veamos quién fue el maestro, por decirlo así, del apóstol Pablo. Porque esto nos va a enseñar a cómo nosotros poder alcanzar revelación, conocer los tesoros de la sabiduría, del conocimiento de Dios, de los misterios de Dios, que tanto necesitamos. ¿Estamos? Acá en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo 34, que era cuando estaban ahí en un dilema, una discusión ahí los fariseos, ahí todos. Dice el versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ¿qué era él? Doctor de la ley. Qué interesante, o sea, en ese tiempo habían doctorados también. Porque ahora también hay doctor en divinidad, doctor en no sé qué tantas cosas ustedes que al final de cuentas solo le ponen la cabeza uno de este tamañote. Pero no hay revelación, no hay entendimiento, no hay transformación. ¿Sí? No estoy en contra de ser un teólogo, está bien, pero si no tenemos revelación, somos un fariseo. Solo somos un escriba, fariseo, nada más. Si no hay entendimiento, si no hay revelación, si no hay vivencia con el Espíritu Santo, solo me quedo como un teólogo fariseo.
Es muy peligroso eso. Por eso es que la iglesia está como está. ¿Sí? Entonces, pero dice que Gamaliel era un doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, dice. O sea, vea qué tipo, ¿no? Es lo que se me ocurre decir, ¿no? Y él fue el maestro de Pablo, maestro de Biblia, maestro de la Escritura, como lo dice en el capítulo, creo que es 22, acompáñame del libro de los Hechos, capítulo 22. Anote ahí las citas, estamos aprendiendo. Entonces, aquí en el capítulo 22 del libro de los Hechos, aquí es cuando vea, Pablo, mire, escúcheme antes de leer. Pablo era un erudito en la palabra también, nada más y nada menos, su maestro era Gamaliel. Y dice acá en el versículo, capítulo 22, versículo, vamos a ver, 3. Aquí es Pablo el que está hablando, ¿sí? Dice, yo de cierto soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Se da cuenta? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo son todos ustedes. Eso le está diciendo él a los fariseos. Y el 4, vea cómo era Pablo. Perseguía yo, ¿qué cosa? Este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ahora, aquí es donde quiero que entendamos. Pablo era un teólogo. No sé, pero me voy a atrever a decirle que tal vez sabía de memoria el Antiguo Testamento, la Torá. Tuvo el mejor maestro, el maestro más admirado de la época. Sin embargo, no tenía revelación, no tenía entendimiento, no conocía los misterios escondidos en la Torá. Y por no tener revelación, no tener entendimiento, aunque era un erudito en la Biblia, él perseguía, y no dice que perseguía a Jesús, dice que perseguía este camino con C mayúscula. Jesús es el camino, pero no solo es un nombre. Cuando habla que Jesús es el camino, porque Jesús es el medio, la única manera en que usted y yo podemos llegar de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero para llegar de regreso a la casa del Padre, usted ya lo sabe y cada vez lo va a ir sabiendo aún más y más hasta que lo tenga bien metido en su espíritu. Para llegar al Padre, usted y yo tenemos que ser transformados, tenemos que ser liberados, sanados, limpiados de nuestro corazón, ser santificados, porque sin santidad nadie podrá ver al Padre. Sin un corazón limpio, nadie le podrá ver. Por lo tanto, Jesús es el camino de liberación, de sanidad, de restauración de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, para que podamos calificar para ver al Padre. No se trata solo de ser salvos y con eso usted va a ver al Padre. La Escritura es muy clara: sin santidad nadie le podrá ver. O sea, hay un trabajo que realizar, hay una obra que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros para poder tener la dicha de ver al Padre y estar en su presencia por siempre y para siempre. Y alguien se estará preguntando: ¿y qué con los que no alcanzan ellos? Pues habrán muchos lugares donde se podrá habitar en las eternidades. Van a haber muchos cielos, va a haber una nueva tierra, pero en la nueva Jerusalén estarán los de limpio corazón. Eso es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. ¿Está claro esto? Entonces, el problema es que cuando, mire, ¿cómo poder conocer al Padre? ¿Cómo alcanzar esa transformación? Mire, necesito, además de conocer la palabra escrita, necesito tener revelación. Necesito que Dios me abra los ojos espirituales, o en otras palabras, necesito
que ahora que ya soy salvo y que ahora que ya estoy estudiando mi Biblia, necesito que el Señor me sane de toda la ceguera espiritual que todavía tenemos. De lo contrario, no vamos a poder ver esos misterios, esos tesoros que están escondidos en Cristo. Y recuérdese que Cristo es la palabra viva. Es por eso que yo puedo leer la Biblia, y comentaba con los pastores anoche, yo puedo leer la Biblia, el Antiguo Testamento, y verlo solo como un libro de historia, un relato. Ay, qué bonito lo de Noé, los israelitas, y esto, el otro. Pero si no tengo ojos espirituales abiertos, solo se queda como un libro de historia. No voy a poder ver a Cristo allí. No voy a poder ver los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que necesito para ser transformado. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, necesitamos, por supuesto, el apóstol Pablo había hecho la primera parte. Él había estudiado. ¿Y usted? El apóstol Pablo había hecho ya una primera parte. Él estudió, él dedicó tiempo para ello. No sé si tuvo que pagar o no, pero él fue instruido a los pies de Gamaliel. O sea, que dedicó tiempo a conocer. Él se interesó en conocer la ley, los mandamientos de Dios. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿y usted? Ahora bien, pero no tenía revelación. Pero aquí es donde a mí me impacta, porque cuando Dios ve a alguien que de verdad, con un corazón sincero, quiere conocer a Dios, o sea, no quiere saber de Biblia solo para presumir que sabe de Biblia, sino porque realmente quiere conocer a Dios, porque obviamente eso era lo que había en el corazón del apóstol Pablo. Él tenía una buena intención. Es por eso que dice que él era celoso de Dios. Celoso. Mira, a nosotros nos hace falta ese celo. Él era celoso de Dios, conocía la Biblia, pero no tenía revelación porque tenía ceguera espiritual. Y es por eso que el Señor, ¿qué hizo con él? Acompáñame a Hechos capítulo 9. 9, por favor. Bueno, Pablo perseguía a los cristianos, a los del camino. Es que en ese tiempo, yo no sé si se recuerda que solo a los cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino. Todos sabían de que los cristianos seguían un camino, porque obviamente ellos andaban hablando del camino, de ir al Padre, del arrebatamiento. Esa era la plática y las prédicas y las enseñanzas al principio de la iglesia. Y ahora todo es de fama, fortuna, posición y tantas cosas, muy diferente a lo que había en el corazón de los primeros cristianos. Entonces Pablo perseguía a Jesús, y así no era así como, ¿qué expresión podríamos usar para decir cómo era Pablo? A ver, dígame usted, ayúdenme. Determinado. Allá en un país vecino le dijeran, era yuca, malacate. Es que ese hombre, mire, él tenía un celo de Dios, que cualquiera que andaba hablando de Jesús, diciendo que Jesús es Dios, él era de volarle la cabeza. Lo dice, bueno, lo leímos ahí como él la perseguía a la iglesia, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Me escuchó? Yo creo que a la mayoría nos hace falta un encuentro con el Señor Jesús. Porque fue ese encuentro con el Señor Jesús que cambió la vida del apóstol Pablo. Pero no estoy hablando de un encuentro de ese tipo, de encuentro del tercer tipo. No un asunto de manipulación de alma. Estoy hablando de un encuentro real, genuino con Jesús, como lo experimentó el apóstol Pablo. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuántos conocen esto? ¿Saben esto? ¿Cómo fue el encuentro del apóstol Pablo? ¿Sí? Él iba persiguiendo, leámoslo, porque el tiempo lo tenemos, digo yo. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Mira lo que quería Pablo, ¿no? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Qué experiencia haber sido esa, ¿no? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. ¿Qué creen que sintió Pablo ahí, Saulo ahí? ¿Ustedes qué creen? Imagínense. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vea la reacción. Es que esos encuentros le cambian la vida, le cambian el rumbo a uno, mis hermanos. Deberíamos de orar, pero de corazón. Y ore de corazón, con fe. Póngale sentimiento a esa oración, pidiéndole al Señor: Señor, concédeme tener un encuentro contigo. Que no sea solo un concepto para mí, sino que seas una realidad, como le fuiste en esa ocasión al apóstol Pablo, que en ese tiempo solo era Saulo. Vale la pena pedir eso. Pida: Señor, concédeme tener un encuentro contigo que me cambie totalmente la vida, que me redireccione y me ponga en el rumbo correcto. Señor, concédeme tener un encuentro contigo de tal manera que yo sea encauzado en tu perfecta voluntad. Y que yo pueda decirte de corazón, como lo dijo acá Saulo: Señor, ¿qué quieres que haga? En otras palabras, ya no quiero ser lo que yo quiero ser por mí mismo. Ya no quiero vivir para mí. Ahora, desde este momento, yo quiero vivir para ti, porque ahora sé que tú eres el Señor, el soberano, el dueño. Nos hace falta llegar al punto de reconocer a Jesucristo como el dueño, como el amo, como el decididor para nuestra vida, para que ya no andemos cada uno buscando lo suyo propio, como dice la palabra, que dice: cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Un encuentro que nos haga dejar de estar buscando lo suyo propio cada uno y busquemos lo que es de Cristo. Y lo que es de Cristo, lo que Él quiere es limpiarnos el corazón, restaurarnos a la imagen y semejanza de Dios nuevamente, para que usted y yo tengamos la dicha de ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios nuestro Padre Celestial. Pero necesitamos ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Hay que pedirlo. Pablo no lo pidió, por supuesto, pero ahora, viendo lo que pasó con Pablo, lo menos que podemos hacer es decirle: Señor, yo necesito esa experiencia. Porque nosotros, mira, igual andamos persiguiendo a nuestros hermanos, criticándolos, murmurando, hablando mal. Sí, por un lado también el fariseísmo, criticando a los que se mueven en el espíritu. Pero estos a veces, por falta de revelación, se van de este otro lado y entran en un libertinaje. Tenemos que ser encauzados en el camino que lleva al Padre, y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, mis hermanos, sino seguir las pisadas de Jesús. Pero necesitamos que el Señor nos abra los ojos para ver sus pisadas. Porque hablamos de seguir las pisadas de Jesús. Es que soy seguidor de Cristo. Para empezar, para ser seguidor de Cristo, usted tiene que oír su voz y conocer su voz. Porque Él claramente dijo: mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen. ¿Estamos? Yo soy un seguidor, voy a ser un seguidor de Cristo si realmente tengo una relación con Él. No solo tengo teoría, no solo sé versículos de memoria, es que tengo una experiencia viva con Él. Le escucho, recibo dirección de Él. ¿Está claro esto? Entonces, cuando Saulo tuvo este encuentro con Él, ¿en qué versículo me quedé?
En el 6 dice: y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y voy a seguir leyendo esto para que lleguemos al punto y con esto ahí voy a ir culminando, ¿sí? Dice el versículo 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. O sea que Pablo quedó ciego. Dios lo dejó ciego para mostrarle, o sea, Dios lo dejó ciego físicamente para mostrarle su ceguera espiritual. ¿Estamos claros en eso? Y es por eso que en el versículo 9 dice: después de esa experiencia, Saulo fue llevado a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea que Pablo estuvo en ayuno. Esto es bien interesante, porque el Señor Jesús no le dijo que ayunara, pero Pablo se dio cuenta que esa ceguera física que estaba experimentando solo le mostraba la ceguera espiritual que él tenía. Pero como era un hombre celoso y deseoso de Dios, él se metió en ayuno. Y por el contexto, yo entiendo que él definitivamente le empezó a decir: Señor, sáname de esta ceguera espiritual que tengo. Señor, yo necesito ver. Y entonces fue cuando Dios le habló a Ananías. Versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Así debemos de ser nosotros. Bueno, al principio, porque después se portó medio feo. Versículo 11: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, pero no Judas Iscariote, otro Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, ya veo que estaba orando. O sea, ese encuentro con Jesús y darse cuenta de la ceguera que tenía, lo hizo meterse en ayuno y oración. Él reconoció su necesidad de tener ojos abiertos. Él sabía mucho de Biblia, pero no tenía ojos espirituales abiertos, no tenía revelación. ¿Y qué hizo él? Se humilló, ayunó. Ayunar es humillarse, reconocer mi necesidad. Y estuvo orando, y esa oración movió la mano del Señor también. Y entonces el Señor le habló a Ananías, y en el versículo 12 dice: el Señor le dice a Ananías, hablándole Saulo: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, Ananías le dijo: Señor, ¿cómo se te ocurre que yo vaya a él? Si mira nada más lo que ha hecho. Y entonces en el 14 dice: y dice Ananías: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué cosa? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Diga conmigo: para llevar el nombre. Póngale atención a esto. Y por favor, obreros, ministros, aquí el Señor fue claro y dijo: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, el nombre de Jesús, no para llevar a conocer mi propio nombre. El ministerio no es para dar a conocernos
no es para dar a conocernos a nosotros mismos, no es para que conozcan mi nombre. El ministerio es para dar a conocer el nombre, el único nombre digno de ser conocido, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. No nuestro nombre. Pero hay un precio que pagar para ello. Diga conmigo, hay un precio. ¿Cuántos quieren tener revelación? Tener ojos espirituales abiertos y ser instrumentos, vehículos para llevar y dar a conocer el nombre. Y se recuerdan que el nombre es carácter, dar a conocer el carácter del Señor. Pero hay un precio que pagar. Es por eso que en el versículo 16 le dice el Señor a Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí es donde ya no nos gusta. Bueno, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Mire cómo lo llamó Ananías. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué más? Y seas lleno del Espíritu Santo. Hay que recibir la vista, pero hay que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quiere tener revelación? ¿Quiere tener revelación del nombre, del carácter, de cómo es Dios? Necesitamos padecer la transformación, porque necesita cambiarnos el nombre orgulloso, altivo, todo ese carácter feo que tenemos, para formar Él su carácter en nosotros. Eso trae padecimiento y sufrimiento a nuestra carne, al yo, al ego, al orgullo. ¿Estamos? Y entonces, versículo 18 dice: vea lo que sucedió cuando Ananías oró por él e impuso sus manos. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora, ¿sabe por qué predicaba enseguida de Cristo? Se lo voy a poner de esta manera. ¿Sabe por qué Dios le dio toda esta experiencia al apóstol Pablo, cuando era Saulo todavía? ¿Sabe por qué el Señor le tuvo que ir a hablar a alguien más y le dijo: quiero que vayas a orar por aquel que está allá ciego, pero que está ayunando y está orando? ¿Sabe por qué? Número uno, porque Saulo tenía deseo de Dios, tenía celo de Dios. Y número dos, porque había invertido tiempo en ser instruido en la palabra. Es por eso que cuando le fueron abiertos los ojos y fue lleno del Espíritu Santo, todo lo que él sabía en teoría, todo lo que sabía de Biblia, cobró vida en él. Pudo ver a Cristo en él. Es por eso que en ese momento él agarró, se lo voy a poner así, agarró su Biblia y enseguida empezó a predicar de Cristo, porque ahora ya tenía revelación. Podía ver a Cristo en la Torá, podía ver a Cristo en las fiestas judías, podía predicar, enseñar de Cristo, porque él ya había metido esta palabra en su corazón. Lo único que sucedió es que el Espíritu Santo encendió esa palabra en el corazón de él, pero él ya la tenía en su corazón. ¿Me está escuchando? Ese es el mensaje. Metamos la palabra en nuestro corazón, tengamos deseos de conocer al Señor, y Él va a hacer lo que sea necesario
para que usted y yo recobremos la vista, se nos abran los ojos, seamos llenos del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu encienda la palabra que está en nuestro corazón y se convertirá en lámpara a nuestros pies y en lumbrera en nuestro camino. ¿Cuántos quieren eso? Póngase de pie y le vamos a pedir eso al Señor. Imitemos en lo bueno. No escatime. Escuche cómo se lo voy a poner a los que están acá y a los que están viendo y oyendo. No escatime nada. No escatime recursos para instruirse en la palabra. Y de paso le invito, curse el diplomado en crecimiento espiritual y los demás cursos que como escuela de crecimiento espiritual impartimos. Instrúyase. En este caso ni siquiera cobramos, es gratuito. Pero aún si se cobrara y usted lo que encuentre, mire, compre diccionarios, compre libros, léalos, instrúyase, meta la palabra en su corazón. Métase al programa de lectura de la palabra que tenemos. Hay que saturar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra y tener deseos de conocer al Señor, y entonces Él va a hacer el milagro de sanarnos de la ceguera espiritual. Se nos van a caer esas escamas que no sé si leímos que se cayeron las escamas, ¿sí va? Esas escamas. ¿Por qué cree que se le cayeron escamas? ¿Qué tipo de escamas eran? Si solo había quedado ciego físicamente. Es que se refiere más a las vendas que causan ceguera espiritual que el diablo pone. Que el diablo pone. No se conforme, mire, no se conforme es que yo sé la Biblia, sé el Salmo 119 de memoria. Eso mire, eso no impresiona a Dios, no impresiona a nadie. Lo que va a impresionar es la transformación. Jesús no dijo por lo que saben los conocerás. Él dijo por sus frutos. Por sus frutos. Por su transformación. Por el cambio de vida. Por el cambio de manera de ser. En eso conocerán. Y en eso se conoce si verdaderamente somos discípulos de Jesús o no. Padre, te damos gracias por hablarnos. Te damos gracias por exhortarnos. Reconocemos, Señor nuestro, que necesitamos tener hambre de tu palabra. Necesitamos, Padre, tener la disciplina de alimentarnos de tu palabra y se cumpla como está escrito, que tu palabra abunde en nuestro corazón. Padre Santo, produce hambre de tu palabra en nosotros, hambre de tu voluntad en nosotros y en todos nuestros hermanos en esta tierra y en todos los hombres en esta tierra. Padre, produce en nosotros y en todas las personas, Padre, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre eterno, de ser conocedores, sabios, entendidos en tu palabra, en tu voluntad, en los misterios de tu reino. Padre, te suplicamos sanidad de todo tipo de ceguera espiritual que es evidente que tenemos. Necesitamos, Padre, que sean abiertos nuestros ojos espirituales, los ojos de nuestro espíritu, Padre. Bendito Dios, y te suplicamos, Padre, concédenos tener ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Lo necesitamos, Señor nuestro. Padre bendito, derrama espíritu de gracia y de oración en nosotros y tengamos esa experiencia, como está escrito en tu palabra, de ver a Jesús a quien traspasamos, para que se produzca un arrepentimiento profundo en nuestro corazón, un arrepentimiento de a de veras, que nos haga volvernos a ti, Señor nuestro, con todo nuestro ser. Te suplicamos sanidad
sanidad. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo aplico la sangre de Cristo Jesús a los ojos espirituales, a los sentidos espirituales de todos los que están acá y de los que están viendo y oyendo, y a todos los de la familia de cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús les digo: sean sanos de toda ceguera espiritual, sean abiertos sus ojos espirituales por obra del Espíritu Santo. Todos los de nuestra familia, todos nuestros familiares, sean sanos de toda ceguera espiritual ahora mismo. En el nombre de Jesús, reciban sanidad, sanidad espiritual, sanidad en su alma, y también sanidad física, porque el Señor Jesús tomó y llevó nuestras enfermedades para que usted y yo tengamos salud. Bendito Dios, bendito Padre. Levantemos nuestras manos y adoramos al Señor.